La Biblioteca Municipal acogió el pasado mes la segunda sesión del ciclo de conferencias Educalaurín, organizado por la Concejalía de Educación. A continuación van a poder ver completa la charla centrada en los desafíos de la educación en la infancia y en la importancia de establecer límites claros a los menores, que ofreció el psicólogo clínico y sexólogo Arun Mansukhani. ¿Qué me gustaría que la gente se llevase de la charla? Bueno, una idea de que a los niños hay que quererlos muchísimo, 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 pero también hay que ponerles límites. Y hay que aprender a ponerles límites y que posiblemente como sociedad estemos fallando un poco ahí. Es fundamental porque son el futuro de todo, del pueblo, del país y del mundo. Entonces, según cómo lo eduquemos, así será el mundo del mañana. Yo creo que quizá el mayor reto ahora mismo para familias y educadores es poder hacer eso, poner normas de forma sana, no dañina para el niño, pero a la vez que controlen el comportamiento del niño, que es un poco el problema en el que estamos, ¿no? Cuando nos pasamos, cuando no. Y lo que más me gustaría es que quedasen claras algunas ideas de cómo poner esos límites, ¿no? Así que las preguntas sobre todo podemos llegar ahí. Bueno, un tic es que hagas lo que hagas e intentes hacerlo tú estando tranquilo, no tú estando desregulado. O sea, intentar relacionarte con tu hijo en cualquier momento, estando tú fuera de ti, mal comienzo. Buenas tardes a todos y a todas, gracias por estar aquí. Como sabéis, desde el área de educación, desde hace unos años, se celebra el ciclo de conferencias Educalaurín. Hoy tenemos aquí el honor de acompañar en esta conferencia a Arun Mansukhani. Ahora hablaré un poco de su trayectoria profesional y de su vida. Quiero decir que este ciclo de conferencias es una apuesta desde el Ayuntamiento por ayudar tanto a los adolescentes como a las familias y a la comunidad educativa. Y no hay tanta afluencia como nos gustaría, considerando que Alaurín tiene 7 colegios y 2 institutos. Es una pena que estos recursos no se aprovechen bastante. Y Arun, que parece que es de Alaurín, buen comerciante, me ha dicho, es que los actos gratis no funcionan. Así es que el año que viene vamos a empezar a cobrar por Educalaurín, a ver si podemos llenarlo. Y paso a hablar de Arun, que es el protagonista de hoy. Nacido en Nigeria, de padres indios, se le ve, vivió parte de su infancia entre India y Londres, antes de establecerse en la Costa del Sol, Torremolinos, a los 6 años, en 1975. Arun Mansukhani es un destacado psicólogo clínico y sexólogo afincado en Málaga, especializado en trauma, apego y relaciones de pareja, con una dilatada trayectoria desde 1994. Es consultor
MDR y autor del exitoso libro Condenados a entendernos. Es un reconocido divulgador sobre dependencia emocional y dinámicas relacionales sanas. Aquí hablamos de su formación y de su especialidad. Licenciado en Psicología por la Universidad de Málaga. Cuenta con formación en terapia cognitivo-conductual. Es facilitador MDR Europa, experto en terapia sensoriomotriz y especialista en hipnosis clínica. Dirige el Centro de Regulación en Málaga y es un reconocido formador de profesionales de la salud mental en España, Europa y Latinoamérica. Su trabajo se centra en el tratamiento de traumas tempranos, ansiedad, depresión y especialmente en la terapia de pareja y dependencia emocional. Participa activamente en medios de comunicación, prensa, radio, televisión, como también en programas Zapeando, como el programa Zapeando. También es conocido por sus conferencias sobre las relaciones, incluyendo una popular charla TED sobre dependencia emocional. En 2022 publicó el libro Condenados a entendernos, donde aborda las claves para mantener relaciones sanas. Amor sin medidas. En 2024, la Universidad de Málaga le otorgó la distinción de antiguo alumno de honor. Así es que los dejo y vamos a disfrutar de esta preciosa conferencia. Buenas tardes. Muchas gracias. Lo mejor de la conferencia va a ser la presentación, ¿eh? Aviso. O sea, no creo que esté a la altura de la presentación que me acaban de hacer. Y sí, soy de la casta de los comerciantes, pero soy muy mal comerciante yo, ¿eh? Sé que yo los genes me los dejé todo atrás. Pero es verdad que las charlas de pago son las que mejor funcionan. O sea que a partir del año que viene o eso, o otra cosa que se puede hacer, que en la última charla que hice en Madrid se hizo, que también la organizaba una entidad pública, es que tú te podías inscribir gratuitamente, pagabas una cantidad y si ibas a la charla te la devolvían. Pero si no ibas no te la devolvían. Entonces era gratuita. La gente pagaba, pero se la devolvían y si no, pues había pagado 30 euros por una charla a la que no iba. Se llenó. Entonces igual esa puede ser una idea, ¿no? Ahora más con el Bizum y tal, que es fácil cobrar y tal, tú la pagas. ¿Que vienes después? No te preocupes que te devolvemos el dinero. Bueno, esto doy ideas para... aunque que me vienen de la casta de los comerciantes. Me vienen de la casta. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? De la superprotección, de la sobreprotección de los hijos. Vamos a hablar de los hijos en general y qué hacer con los hijos, ¿no? Ganas, ya sabemos lo que tenemos ganas de hacer con los hijos. ¿Quién de aquí tiene hijos? Vale, o sea que... ¿Y quién tiene sobrinos o cuasi hijos o vecinos cuasi hijos? O sea que calificáis también. ¿Adolescentes? ¿Quién tiene hijos adolescentes? Vale, los demás todavía no son adolescentes, ¿no? O sea, los demás todavía estáis viviendo en el limbo de la inocencia y la felicidad. Nada, es broma, ¿eh? La adolescencia es muy divertida también, sobre todo para los niños. La de los padres de los niños no es tan divertida. Bueno, vamos a hablar de esto, de la sobreprotección de los niños, de educación de niños. Daré una charla cortita para que tengamos tiempo para preguntas. Y bueno... prácticamente de lo que yo voy a hablar es una manera un poco de introducir el concepto y que os vayan surgiendo dudas, preguntas o incluso cuestiones personales que tengáis que comentar o dudas que tengáis, ¿no? Entonces aquí tenemos una serie de fotos de niños, no sé si las estáis viendo, son todas fotos de la Edad Media, o sea, son pinturas de la Edad Media, son fotos de pinturas de la Edad Media, son todas de niños y no sé si le veis algo curioso a esas pinturas. Casi, ¿no? Primero casi todas son del Niño Jesús, que es normal, porque sabéis que prácticamente hasta la Edad Media no se representan otras cosas que no sean, o sea, que esto la pintura es sacra. Y aquí tenemos a dos niños Jesús, ¿los veis? Que si veis son el niño, tres, el niño mayor, el Señor mayor Jesús, ¿no? Más que el Niño Jesús. O sea, no parece para nada el Niño Jesús. Sin embargo, son representaciones de niños de esa época. Entonces, lo primero que podemos pensar es, bueno, pintaban fatal, o los pintores en cuestión no se habían parado a mirar la cara de un niño, se habían dado cuenta que los niños tienen caras distintas. No, esto es muy simbólico. Esto representa la infancia como se entendía entonces.
La infancia no era un periodo especial diferente de la edad adulta. Los niños eran adultos en miniatura. Se les trataba igual, participaban a todos los niveles prácticamente lo mismo, trabajaban desde muy pequeños, se encontraban en las habitaciones cuando los padres se relacionaban. O sea, el niño no era algo... La infancia todavía no se había convertido en esa época en la que había que proteger y cuidar a los niños, ¿no? Sabéis que eso tardamos bastante en ir llegando a eso, tuvo que haber toda una serie de hitos, ¿no?, de desarrollo, la industrialización, la revolución industrial, la familia burguesa, todo esto suena, ¿no? La familia burguesa que empieza a reducir el número de hijos, y cuando se empiezan a reducir el número de hijos es cuando cada hijo empieza a ser valioso, ¿vale? Si se tienen, esto lo sabemos, ¿no? Si tienes mucho de algo lo valoras menos, si tienes muy poquito lo valoras más. La misma lógica de por qué queremos cobrarle a la gente que venga, ¿no?, para que lo valore. Entonces, a medida que las familias se van reduciendo, el periodo de educación se va extendiendo, se empieza a ser muy importante qué hacemos con cada niño. Y además la educación empieza a jugar un papel muy importante en el futuro de ese niño. Empieza la primera movilidad social. Mientras no hay movilidad social, el hijo de uno que trabaja en las caballerizas, ¿de qué va a trabajar? Pues en las caballerizas. Todo lo que tiene que aprender lo va a aprender trabajando con el padre. Pero en el momento que la educación empieza a permitir la movilidad social, el que nosotros eduquemos a esos niños de una manera u otra empieza a ser relevante, ¿vale? Y literalmente podríamos decir que en esa época se inventa la infancia. O sea, la infancia no ha existido en todas las etapas históricas. La infancia, tal y como la entendemos hoy, se empieza a inventar en el siglo XIX aproximadamente, ¿vale? No sé si os gusta la idea de la invención de la infancia. El nombre es precioso, ¿eh? Me encantaría que fuese mía, pero no, se le ocurrió a este señor, a Philip Barries, un poquito antes, en 1960. Y fue el que planteó esta tesis, que después, bueno, hay un montón de autores que la han defendido, etcétera, han retocado, pero básicamente esta idea es muy interesante, ¿no? Cómo la infancia se empieza a crear en el siglo XIX. Antes, prácticamente lo que había era adultos pequeñitos, ¿vale?, que no exigían algo especial. Desde el momento en que la infancia se empieza a entender como algo distinto de la edad adulta, y además algo distinto, pero además que lo que hagamos durante la infancia va a tener una fuerte influencia en lo que haga ese adulto. Entonces la educación empieza a ser algo central. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ya no solo la educación formal, sino la educación informal, ¿no? Y estos son los primeros pasos hacia la creación de esa infancia. Inicialmente, en el siglo XIX, en el siglo XX, esa educación además no tenía que ser afectiva. De hecho, la idea era que la educación te tenía que prácticamente enderezar. Es como si los seres humanos nacíamos con una propensión fuerte a ser torcidos, a torcernos, y entonces la educación tenía que asegurarse que no te torciese. Había incluso esta idea de que había que romperte para hacerte de nuevo, ¿no? ¿Sí? Esto nos puede sonar a las películas, pero no solo, también nos puede sonar a los que tenemos cierta edad. Hemos vivido esta etapa, ¿no? Aquí hay gente que tenemos una cierta edad, otros, la mayoría no, pero algunos tenemos una cierta edad y recordamos cosas. Bueno, está aquí mi amigo Manolo, que me ha hecho muchísima ilusión verlo. Recordamos cosas de nuestra infancia. Yo a mi padre, por ejemplo, siempre le hablaba de usted, jamás le hablé de tú, ni yo ni ninguno de mis hermanos, era usted. O sea, ese señor, aparte que lo que hace es corregirte cuando lo haces mal, o sea, había esta estructura, ¿no? Mi padre seguramente no se angustió nunca pensando si pasaba poco o mucho tiempo conmigo o si mi autoestima estaba mejor o peor. Yo creo que eso le importaba bien poco. A esa generación eso se la traía un poquito al baile, ¿no? En lo que hubiese querido, me imagino, es que yo fuese una buena persona, no robase, etcétera. Bueno, tuviese los valores. ¿Y cómo se inculcaban los valores? Lo tenían clarísimo. A palos, ¿no? Entonces la educación era una educación bastante rígida, basada en esa idea, ¿no? En la idea de aquí hay que poner, porque fijaros que lo que late, lo que hay detrás es una idea bastante pesimista del ser humano. O sea, el ser humano, como tú lo dejes, se tuerce. Entonces, ¿cómo hacemos que no se tuerza? Al arbolito desde chiquitito. Esta frase la recordáis, ¿no? La letra con sangre entra. O sea, hay un montón de frases que nos recuerdan esto. Y así íbamos, así fue gran parte de la infancia de esos niños que empezaban en el siglo XIX y el siglo XX, a los que se les iba dando palos y ahí se les iba enderezando de aquella forma. No solo tus padres, cualquiera
Cualquier adulto tenía la autoridad de corregir a cualquier niño. Esto, los que tenemos cierta edad, lo recordamos también. Cualquier adulto te regañaba, ¿recordáis eso? Es más, si un adulto te regañaba, tu mayor temor, ¿cuál era? Que se lo dijese a tu padre. ¿Vale? Porque además, si se lo decía a tu padre ya, se te había caído el pelo sin que tu padre quisiese saber muy bien qué había pasado. Solamente, ¿no?, esa frase, la vergüenza que yo he tenido que pasar porque por tu culpa a mí me han dicho, ya está, y les daba igual todo lo que pasase, ¿no? O sea, fijaros que esa era un poco la visión no tan lejana, ¿vale? Porque estamos hablando de personas que hemos crecido a finales casi del siglo XX, ¿no? Y todos tenemos, o bueno, unos cuantos por lo menos recordamos con claridad este tipo de estructura. Cualquiera te regañaba, los profesores te regañaban, o sea, todo era una estructura de autoridad, la autoridad era la base, ¿no? Así vivíamos, no sé si felices o menos felices, hasta que apareció la psicología. La psicología tiene la culpa de todos nuestros males, lo sabéis, ¿no? La psicología ha venido a hundirnos. Bueno, sabéis que soy psicólogo, tenemos aquí a un grupo de jóvenes psicólogos de la facultad, que no sé muy bien por qué habéis venido por las charlas, pero bueno, espero que algún dato científico daremos para vosotros, para que digáis, joder, me he llevado 3 datos científicos por lo menos, no ha sido todo. Entonces llegó la psicología y la lió ya del todo. ¿Por qué la psicología la lió del todo? Bueno, a principios del siglo XX hay 2 grandes teorías, eso lo sabéis de sobra, que dominan la psicología. El psicoanálisis, a todo el mundo le suena, Freud, ¿no? Todo el mundo ha escuchado hablar de Freud, todo el mundo sabe que está enamorado de su madre por culpa de Freud y los hombres de su padre. Bueno, tenemos una serie de nociones generalmente bastante equivocadas acerca de Freud y hay una segunda teoría muy importante que es la teoría del conductismo, pero ambas estaban de acuerdo en una misma cosa, y es que los niños eran seres absolutamente egoístas, que no tenían ningún vínculo, que no generaban vínculo, que los niños lo que querían era satisfacer sus necesidades y que se conectaban o se vinculaban porque alguien satisfacía esas necesidades. Fijaros que de fondo es la misma idea pesimista del ser humano. El ser humano no se vincula porque se vincula porque le dan de comer, porque le abrigan, etc. ¿Vale? Eso se llamó la teoría del armario o de la aracena, sería más correcto desde el psicoanálisis, y en el conductismo es lo que conocemos como condicionamiento. Toda la afectividad se condicionaba a partir de. Pero ahí todavía seguíamos viviendo felices hasta que apareció este señor, que es el que realmente la lía del todo. El señor se llama John Bowlby. ¿A quién le suena John Bowlby? A los de psicología, por supuesto, a la gente de educación, por supuesto, o por lo menos algunos. Este hombre, en 1950, empieza a crear lo que será posiblemente la teoría con mayor influencia en la psicología en los últimos 30, 40 años, diría yo, que es la teoría del apego. ¿Vale? La teoría del apego, que ahora si abrís un Cosmopolitan es difícil no encontrarte algo sobre el apego de tu novio y de por qué es ansioso o por qué es psicópata, y todo basado en el apego. ¿No? El apego es una teoría que se ha súper popularizado y que hace que se digan una serie de barbaridades, pero bueno, él es el primero que empieza a pensar en la teoría del apego. Aquí hay otra serie de autores, Harry Harlow, súper importante, Mary Ainsworth, Mary Main, gente que también contribuyó mucho significativamente a la teoría, aunque la idea central, digamos, es de él. No se le ocurrió a él solo, hay autores anteriores que también apuntan eso. Si hacemos algún día un curso de apego más largo, hablamos de hay autores anteriores muy interesantes, pero hoy con él nos vale, ¿no? Y él plantea una serie de ideas. La primera idea que él plantea es que el ser humano nace biológicamente preparado para conectar con los demás. O sea que nosotros tenemos una necesidad innata de conectar con los demás. ¿Vale? Esta es la primerísima idea, que ahora es tan obvia que casi no nos interesa, pero que en su momento fue una idea absolutamente revolucionaria. Acordaros que los autores anteriores lo que decían es que no, nosotros queremos comer, beber y que nos cuiden, y solo nos conectamos porque lo hacen. Y él dice, no. Ser humano es un ser humano social, nosotros somos sociales, necesitamos conectar con los demás. No solo, él va un paso más allá, dice, no solo necesitamos conectar, sino que posiblemente nuestra necesidad más básica es la de conectar con los demás, por encima de las demás. ¿Vale? No solo necesitamos conectar, sino que necesitamos generar vínculos íntimos. Si no generamos vínculos íntimos, esa necesidad nuestra se va a quedar insatisfecha. Y al quedarse insatisfecha nos va a hacer daño. Igual que cualquier otra carencia. Es como si necesitamos agua y no bebemos, empezamos a sufrir. Pues si lo que él dice es cierto, que teníamos esa necesidad básica de vínculo, si no nos vinculamos, empezaremos a sufrir. Hoy en día sabemos que es totalmente cierta esta teoría, hay toda una serie de investigaciones en biología,
tenemos una serie de experimentos y algunos experimentos sociales, lamentablemente. El más famoso es cuando cayó Ceausescu. También los que tenemos cierta edad, recordáis a Ceausescu, este señor que parecía el conde Drácula, que gobernaba Rumanía, etcétera. En un momento dado, toda la revolución, Gorbachov y tal, acaban con él y sale a la luz la situación de determinados orfanatos de Rumanía, donde a los niños se les cuidaba, pero donde los turnos eran muy rápidos y no generaban vínculos con ninguno. La tasa de mortandad era altísima y muchos de esos niños tenían daños irreversibles, aunque objetivamente habían sido cuidados, ¿no? Entonces, ¿por qué estaban dañados? Bueno, tenía que ver con esta idea que él planteaba. Los seres humanos tenemos esa necesidad de vínculo y es además la principal solución al miedo en el ser humano. O sea, el ser humano resuelve o disminuye su miedo conectando con los demás, ¿vale? Por eso cuando no conectamos sentimos miedo. Por eso a nuestros niños les cuesta tanto dormir solos. Por eso cuando estás con alguien tu miedo disminuye drásticamente. O sea, uno de nuestros mayores miedos o la mayor solución al miedo es poder conectar. Nuevamente esto en 1950 y 60 fue auténticamente revolucionario, a nadie se le ocurría que pudiese ser, ¿no? Como eso es tan importante, el que desde pequeñitos tengamos una relación sana con la figura de apego, sabéis, ¿no? Papá, mamá, abuelos, tíos, cualquier persona con la que yo me conecto, yo tengo esta necesidad y yo voy a buscar gente con la que conectarme. Y las personas con las que yo me conecto son mis figuras de apego, ¿vale? Entonces Bowlby nos dirá que esa relación es súper importante, ¿vale? De hecho, no aparece aquí, en un escrito posterior suyo, él diría que ese vínculo del apego va a definir tres cosas. Solo tres. ¿Pero qué tres? La primera, ¿quién soy yo? ¿Valgo o no valgo? ¿Merezco ser querido? ¿No merezco ser querido? ¿Soy alguien que soy capaz de generar amor en la gente que debería quererme? O sea, mi valía básica. Segundo, ¿cómo son las personas? ¿Las personas son fiables? ¿Son buenas? ¿Te tratan bien? ¿O las personas no te puedes fiar de ellas? Tu confianza en los demás. La confianza es la base de cualquier relación a largo plazo, cualquiera. Incluso nuestra relación, Ana. Yo vengo aquí porque dos Anas me han hecho la envolvente de Morgan y entonces he acabado aquí. Nuestra relación se basa en que vosotras confiabais que yo vendría, ¿no? Y yo confiaba que si venía era verdad, que él me había inventado el ayuntamiento. Entonces, si no hubiese habido esa confianza mínima, incluso esta relación, no sé si lo veis, que no es una relación de cercanía, no podría existir. O sea, cualquier relación se basa en la confianza y es una de las segundas cosas mediadas por el apego. Y la tercera, ¿hasta qué punto el mundo es un sitio donde yo puedo estar tranquilo? Porque el vínculo es lo que más me reduce el miedo. Entonces, fijaros qué tres cosas van a quedar mediadas por el apego. Esa es un poco la base de por qué esta teoría ha ido creciendo en importancia a cada década, ¿no? Porque realmente nos explica muchísimas cosas, nos ayuda a entender muchísimas cosas y ahora ya, en el siglo XXI, nos ayuda a elegir nuestra pareja siguiendo las indicaciones que os da Cosmopolitan después de un pequeño test. Te dirá, tú eres de tal manera, tienes que elegir, esa es la parte menos bonita, ¿no? Esa relación va a tener un peso esencial en el desarrollo del niño, nos dice Bowlby, y la salud mental del futuro adulto. Y además, esas relaciones son un poco el modelo, el molde que la persona va a tener para relacionarse de forma adulta. Bueno, ¿qué pasó con Bowlby? Que desde que Bowlby habló, los padres y las madres perdimos la tranquilidad. Perdimos totalmente. Porque, claro, para los padres antiguos lo que había es que enderezarte. Y si tú ibas derechito bien, y si no, pues tú mismo. Yo te he dado todo lo que te tenía que dar, es tu problema, ¿no? Los padres, a partir, o sea, hay unos padres y unas madres antes de Bowlby y unas padres y unas madres después de Bowlby. Después de Bowlby ya no dormimos tranquilos. Cada cosa que tú hagas puede significar traumatizar al niño, puede significar, yo qué sé, que el niño ya, una tara tremenda. Oye, habría que limitarle el móvil, ¿no? A ver si lo dejo traumatizado. ¿Qué le va a pasar? A ver si le sale un antojo con forma de móvil. O sea, todo el apego, que tiene cosas fascinantes y fantásticas, sí que es verdad que ha contribuido a una especie de angustia social de las madres y los padres en la que estamos perpetuamente preocupados por si somos malas figuras de apego, ¿vale? Como además sabemos
que está el apego seguro, que es la gente que sale bien, después están los ansiosos, los evitativos y los desorganizados. Dios mío, todo el mundo se sabe ya estas 4 grandes categorías. Desangustiaros, en adultos hay 57 categorías, no 4. ¿Vale? Sí, ahora hay que estudiar mucho más, leche, para saber qué soy. ¿Vale? Ahora sí que hablamos del apego. En todo caso, ahí empezó a cambiar. Bueno, no es que solo cambiase por él, esa es una forma de leerlo, ¿no? La sociedad entera estaba cambiando y su teoría llega además en un momento justo, pero contribuye a ese cambio. Y a partir de ahí empieza la educación afectiva, que hasta entonces no había sido especialmente relevante. Y empieza a ser la más relevante. Ahora, lo más importante es desde cómo lo crías afectivamente al niño, que ese niño esté bien afectivamente, que ese niño se sienta valioso, que ese niño confíe en los demás, ¿sí? Todo esto nos suena, esta es nuestra época, ¿no? La época en la que nosotros estamos viviendo. Y en eso andamos todos angustiados, ¿no? Y además sabiendo que el día de mañana, los que tenéis niños pequeños, vais a tener que pagarle un psicólogo o una psicóloga para que raje de vosotros, porque lo que la gente va a hacer al psicólogo es rajar de los padres, básicamente. Y si la gente no raja de los padres, para eso estamos los psicólogos, para decirle, pero esto vendrá del apego seguramente, y a engañar a los padres. No os angustiéis con eso, eso va a pasar, con lo que va a pasar sí o sí. Y todo eso nace de ahí, ¿no? Cambió totalmente la pauta educativa y empezó a poner todo lo afectivo, toda la intimidad, toda la calidez en el centro de la mirada de los educadores. ¿Bien? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Está mal esto? ¿Quién piensa que está mal? ¿Quién diría está mal? ¿Quién quiere quedar como psicópata? No, ¿quién diría que está mal? ¿Quién se atreve? No, no está mal. No se equivoca en nada. La afectividad es central. Lo que tus padres, cómo te trataron, te hace tener tu concepto básico. Yo creo que todos tenemos esta experiencia, ¿no? Todos tenemos esta experiencia. Como años después tú haces cosas por contentar a tus padres, estén o no. O sea, todos tenemos esta experiencia de lo importante, quizás también por eso la teoría del apego es tan intuitiva y tan fácil de entender, porque de alguna manera subjetivamente todos hemos sentido esto, ¿no? Y todos vemos a niños o niñas que no han tenido la suerte de tener esa relación y vemos el daño que provoca, ¿no? Ahora sabemos, si queréis, hasta un pequeño detalle, que hay una serie de genes que llamamos los genes de la plasticidad, que hace que haya niños que sean más receptivos al entorno y otros menos. De manera que hay niños que en entornos buenos funcionan muy bien y en entornos malos funcionan muy mal, pero otros que ni se benefician tanto de los entornos buenos, pero tampoco les hace mucho daño el entorno malo, ¿vale? Se llama genes de la plasticidad, hay identificado unos 9 con claridad, y hay otros 4 o 5 en estudio ahora mismo, no os ahorro los nombres que son todos bastante complejos, pero quiero decir que también los niños vienen con algo, ¿no? No vienen de cero, digamos. Durante mucho tiempo se investigó si tenían una propensión a tener un tipo de apego u otro, eso no se ha encontrado. Sí hay rasgos de sociabilidad que pueden cruzarse, pero sí hay estos genes de la plasticidad que hace que sean más receptivos o menos, ¿vale? En todo caso, cambia toda la relación, lo afectivo se vuelve central, Bowlby no se equivocaba, lo afectivo es central. ¿Bien? Pero, tomando prestada la frase de Aaron Beck, de un psiquiatra, con el amor no basta, ¿vale? Muchas veces me dicen, es que se quiere demasiado a los niños. Y digo, no, nunca se quiere demasiado. A los niños hay que quererlos todo lo posible, todo lo que puedas quererlo, porque tampoco uno elige como se quiere, ¿no? Pero el amor no es suficiente. Este señor es Walter Mischel, los de psicología lo conocéis de sobra, ¿no? El resto, ¿quién sabe quién es Walter Mischel? ¿Os suena? Manolo, tú es que tienes estudio, no vale. Manolo, pues no te puedo traer esta charla, Manolo. O bien la das ya tú, la próxima te viene y la das tú. Walter Mischel, este señor de aquí, que hace ya un montón de tiempo, en los años finales de los 60, empieza a hacer una serie de estudios. Él tenía 3 hijas, con 1 año de diferencia, y observaba que hay un momento en que las niñas ya son capaces de decir, no me como el caramelo para no sé qué. Entonces dice, oye, parece que hay una edad ahí, que él ubicó entre los 3 y los 5 años, donde los niños empiezan a tener esta capacidad que ahora llamamos capacidad de demora del refuerzo. ¿Vale? Me van a dar un premio y yo digo, no, esto es demorar el premio, demorar el refuerzo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y entonces él dice, oye, me gustaría saber a qué edad ocurre esto. Y entonces elige grupos de niños y les pone una prueba muy sencilla, que también conoceréis porque es súper conocida, en la que le da a los niños una marshmallow. ¿Sabéis lo que es una marshmallow? Nosotros lo llamamos nube,
Los americanos le llaman marshmallow y ellos tienen la mala costumbre de quemarla, que tu beso quemado, que es plástico, dice Dios santo. Pero no, ellos la queman antes de comérsela. Y entonces la prueba es muy simple. Cogen a niños de 3, 4, 5 años, los sientan, una persona extraña, no puede ser una figura de apego, viene y le dice, mira, aquí tienes una marshmallow, si quieres te la comes, pero si no te la comes, yo vuelvo dentro de 20 minutos, se lo señalan en un reloj, te doy 2. Esa es la prueba, así de simple. El pavo se va y se deja al niño y se ve si se come la marshmallow o no y qué hace para no comérsela. Vemos que los niños antes de los 3 años prácticamente todos se la comen. A partir de los 3 años empiezan poco a poco a no comérsela y empiezan a utilizar toda serie de estrategias. Hay vídeos muy chulos en YouTube. Niños que se tapan los ojos, otros que se duermen, uno que le va dando la metona y lo deja y al final queda una muy chiquitita, el pobre no puede evitar, le va siguiendo. Bueno, hay vídeos muy graciosos de esto. La cuestión es que, bueno, Walter Mischel encuentra esto y dice, bueno, pues esta competencia se adquiere en torno a los 4 años, en torno a los 5 prácticamente porcentaje alto de niños, pero hay un 30% de niños que no las quieren y ahí lo deja y se le olvida un poco ese estudio. El estudio original lo leerían 10 personas, su mujer también lo leyó, más 9 más. Su mujer me dicen que no lo leyó, que lo dejó en la mesita de noche y le dijo que lo había leído. Quiero decir, no fue un estudio especialmente relevante en su momento, pero él hizo el estudio como hacemos casi siempre los psicólogos los estudios. Él tenía que hacer estudios con niños de 3, 4, 5 años. ¿Dónde consiguen niños de 3, 4, 5 años? Al parque no vaya a buscarlo, porque va a acabar regular con las autoridades. Sus hijas. Entonces cogió niñas de las clases, niños y niñas de las clases de su hija. ¿Qué pasa con los niños y niñas de las clases de nuestro hijo? No sabemos. Oye, María, ¿cómo le va? María está estudiando y estudia bien. Hoy con lo estudiosa que era ella. Y a Pepe está fumando, Pepe, por Dios, pero si ese niño, ¿no? Esto os suena, ¿no? Esto que hacemos los padres. Entonces él, Walter Mischel, que lo vemos ahí tan serio con la acrobata, hacía lo mismo, le preguntaba a los niños cómo iban y le dio la sensación de que los niños que habían no comido les iba mejor. Y entonces ya se sentó a preguntarle, oye, cuéntame. Miró y dice, hostia, pues parece que sí. Hizo 2 estudios de seguimiento en el 88 y en el 90, se han hecho algunos más. Y lo que encuentra en el estudio del 98 es que los niños que no se comieron la chuchería, ¿vale?, casi 15 años después son descritos como más competentes, mejor ajustados, con mayor capacidad para afrontar la frustración y con mayor capacidad para afrontar el estrés. O sea, el que no se comió la chuche tiene todas esas características. Y una serie de años después encuentra que los que no se comieron la chuche correlaciona con las notas en el SAT, que es un examen parecido, no exactamente igual, que nuestra selectividad. De hecho, comerte o no la chuche es un predictor de que vayas a aprobar o no el SAT. Casi 15, 20 años después. Fascinante, ¿no os parece? Increíble que una cosa como eso pueda tener tanta influencia. Inicialmente fue un shock, pero a medida que lo pensamos lo entendemos. Casi todo esto tiene que ver con la capacidad de frenar la frustración y de autorregularme. Porque yo, para ponerme a estudiar, tengo que frenar la gana de seguir jugando a la Play o lo que sea. Yo, para llevarme bien con otro, tengo que frenar la gana de mandarlo a picar paloma alguna que otra vez. La inhibición, como diríamos, es un elemento central del desarrollo del ser humano. O sea, aprender a frustrarse y a manejar esa frustración es esencial para que nos vaya bien. ¿Y por qué con el amor no basta? Bueno, porque esto no necesariamente va a venir desde el amor o solo desde el amor, ¿vale? Va a venir precisamente frustrando a los niños. Tenemos que frustrar a los niños, ¿vale? Con medida, con tranquilidad, pero los tenemos que frustrar. Nuevamente ahí nuestra sociedad ha cambiado. Hemos pasado de una sociedad tremendamente frustrante para los niños a una sociedad cada vez menos frustrante. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro también? Mi dibujito animados preferido era Mazinger Z. ¿Alguien se acuerda de Mazinger Z? Bueno, lo sé que tú te acuerdas. Ahí hay gente que hasta sonríe, hay un recuerdo emocional positivo con Mazinger Z. Teníamos que esperar de sábado a sábado para poder verlo. ¿Recordáis? En medio nos ponían lo de los globos, eso que era un tostón. Y además Mazinger duró un tiempo y se fue y vino Orzoway, que lo odiábamos solo porque venía y había quitado a Mazinger, ¿no? O sea, fijaros el nivel de frustración que había que manejar. Yo recuerdo que a mí me llevaron a comprar al Carrefour, que entonces era Prica, o Hiper, creo, ni siquiera era Prica todavía, era Prica.
me llevaron y dije, no, pero si es Mazinger, anda niño, calla y vente. Y tú, callado, y yo iba todo el camino agobiado porque me estaba perdiendo el episodio de Mazinger. O sea, la frustración era constante, ¿no? En el coche, cuando ibas de viaje, se escuchaba, me imagino, voy a adivinar, Rafael Farina. En el mío no, porque mis padres son hindúes, te escuchaba música semiclásica hindú, pero te quiero decir, todo el sistema ha cambiado. Había un nivel de frustración exagerado, seguramente. Nosotros hemos querido cambiar ese nivel de frustración. En general, a medida que mejoran las condiciones socioeconómicas de una sociedad, afortunadamente bajan los niveles de frustración. Pero a la vez, igual nos hacemos menos buenos tolerando y soportando esas frustraciones. ¿Cómo podemos ayudar entonces a eso? Bueno, como hemos dicho, ayudando a los niños a que se frustren y ayudando a los niños a que manejen esa frustración. ¿Cómo hacemos que los niños se frustren? Poniendo límites. En el momento que tú dices no, en el momento que tú pones límites, estás frustrando al niño. Y no hay que inventárselo, es que hay que frustrar a los niños mucho y muchas veces. Sin amor, no, con todo el amor del mundo, con todo el cariño del mundo, con toda la afectividad, dejando claro al niño que no lo estás frustrando porque en él o ella haya algo malo. O sea, todo lo de Bowlby sigue siendo perfectamente válido, pero además frustrar va a ser fundamental. Y ahí vamos a llegar a la teoría de otra persona, de Diane Baumrind. ¿A quién le suena Diane Baumrind? ¿Psicólogos? No me diga. ¿No suena? ¿Quién nos da? Bueno, ahora después hablamos de cuáles son vuestros profes. No. Diane Baumrind es una psicóloga, ahí lo tenéis, de la Universidad de California, basándose en todo el trabajo de Hannah Arendt, que también nos sonará un poquito, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los estados totalitarios, el totalitarismo. Ella creó, junto a Leonard Macbeth, que creó el cuarto, lo que conocemos como los estilos parentales. Si la teoría del apego nos habla de cómo debe ser el vínculo afectivo, la teoría de los estilos parentales nos dice cómo tenemos que ejercer el poder con los hijos. ¿Vale? Y cuando hablamos de ejercer el poder, la gente se inquieta. Tenemos que ejercer el poder con los hijos. Y mientras más claro lo tengamos, mejor, porque no hay nada peor que el poder cuando no somos conscientes de que estamos utilizándolo. Y ejercemos el poder constantemente con los niños. ¿Vale? Yo conseguí que mis niñas estudiasen porque las obligaba a estudiar. A ellas, evidentemente, no les apetecía estudiar. Conseguí que no cenasen gusanito y Coca-Cola, porque tenía más poder que ellas. O sea, desde el poder ejercemos esa capacidad para llevarlos por los sitios a los que ellos no necesariamente irían. Y eso, ¿cómo hacemos eso? Es lo que ella estudió. Y habló, igual que hay 4 grandes estilos de apego, acordaron en adulto 57, o sea, no podéis pensar en adulto y decir, mi novio es ansioso, eso está mal dicho, sobre todo los psicólogos, por favor, no me caigáis en esos horoscopismos, ¿no? Pero hay 4 grandes, de la misma forma, estilos parentales hay 4 grandes también, ¿vale? Que de hecho se parecen un poco. El estilo autoritario, el clásico, el tradicional, al que no queremos volver, sobre todo los que no hemos criado en ese estilo, clarísimo, no queremos volver. Además, porque cuando hay un desequilibrio de poder tan grande, se deja la puerta abierta a que haya todo tipo de abusos. El abuso tiene que ver con el desequilibrio de poder. Entonces, yo no estoy defendiendo que volvamos aquí de ninguna de las maneras, pero es uno de los estilos, el estilo autoritario. Tenemos el estilo permisivo, el de igual a igual, el que intenta plantear una relación horizontal con el hijo. Tampoco queremos ir ahí. Los hijos no necesitan que los adultos seamos amigos, ya se buscarán amigos en la calle. Los niños necesitan que los adultos seamos adultos, ¿vale? Su amigo o su amiga se entera que vapea o fuma y posiblemente le hace muchísima gracia. A un padre o una madre no le debería hacer gracia. No necesariamente tiene que armar la marimorena, pero desde luego no debe ser el que le haga jiji, jaja, depende de qué cosa. No nos interesa, hay razones más profundas, si nos intentamos colocar en horizontalidad, provocamos en los niños una cosa que se llama parentalización. ¿Vale? Lo dejo ahí, porque eso sería para hablar un rato. Eso otro día hacer una charla de parentalización. Segundo estilo que no nos gusta, el rechazante. Paso. Y hay 2 tipos de rechazante. El rechazante más autoritario, no te voy a hacer caso, y el rechazante que es permisivo, toma, anda, te doy rápidamente. Pero en el fondo, ese niño sabe que no está siendo de alguna manera atendido como debería. ¿Sí? Y por último tenemos el democrático o autorizante, ¿vale? En el que no se rehúye el ejercicio del poder,
pero uno es consciente de que está ejerciendo el poder e intenta ejercerlo de manera que no sea lesiva, que no sea dañina, que básicamente consiste en que el niño entienda que esto no es porque él o ella esté haciendo nada malo, sino que es una corrección. ¿Vale? A ese es al que tenemos que aspirar todos, claro. Tenemos que aspirar al apego seguro y al estilo autorizante. O sea, si veníais con un poco de ansiedad, ahora os vais a ir con más. Si os sirve de consuelo, tenéis que recordar que no pasa nada, hagamos lo que hagamos, nuestros hijos irán al psicólogo para rajar de nosotros y está bien, y está bien. Y realmente está muy bien cuando te piden dinero para ello, porque demuestra la confianza. Dame dinero para el psicólogo, para aquí, para todo el año que tú me tomas. Ve, anda. Vale, no pasa nada. Hay una frase de, ¿cómo se llama? Del biólogo este, y no me acuerdo ahora el nombre, me vendrá en algún momento. Pero la frase me encanta, ¿no? Que dice que la capacidad de dar de los padres es siempre menor que la capacidad de demandar de los hijos. Entonces tenemos que recordar eso, que algo nos tranquilizará. Por más que des, los niños siempre van a necesitar más. De hecho, los niños necesitarían tener padres o madres perfectos, ¿no? Ojalá, y como perfecto no hay nadie, entonces partimos de ahí, ¿eh? O sea, angustias las menos posibles, pero sí un poco el horizonte hacia donde queremos intentar ir. No rehuir, pero sí buscarlo. Y acordándonos del apego también, fijaros, aquí están los 4 grandes estilos de apego, el evitativo, el seguro, el ansioso, el ambivalente y el desorganizado, que, como os dije, tienen un cierto paralelismo con los estilos parentales también. Curiosamente, el estilo rechazante fue definido por Eleanor McCovey, o sea, la principal autora definió 3 y McCovey definió el 4, y en el apego pasa exactamente igual. Los 3 primeros son de Mary Ainsworth y el 4 es de Mary Main. No sé, paralelismos de estos curiosos para los que estudiamos un poquito más este tema, ¿no? O sea que un poco aquí es donde nos vamos a mover, entre estas dos maneras, ¿no? Teniendo en cuenta que un poco son inicialmente contrarias, pero a largo plazo complementarias. ¿Vale? Esto es muy importante. Inicialmente parecen contrarias, porque tú no vas a tener afectividad con el que además ejerce el poder contigo. ¿Vale? Pongo un ejemplo real. El otro día me había tomado cerveza y media, 2 cervezas, tomando tapa, y había un control de la policía. Esto es real, de la Guardia Civil en concreto. Los que tenemos cierta edad, la Guardia Civil no, como que te impone más que la policía. Y eso que le han quitado el tricornio y todo, da igual, ¿no? El control de la Guardia Civil. Yo ya no recordaba si con 2 dabas, no dabas, yo había comido, había pasado un tiempo, pero como esto lo han reducido, y ya está, multón al canto, a ver cómo tal. Y cuando me voy acercando, el policía que se me acerca, el Guardia Civil, es un amigo, no voy a decir su nombre, del instituto. Entonces, con el que más después he tenido contacto. Entonces yo bajo la ventanilla y le digo, Manolo, bueno, Manolo se llama. Manolo, sí. Hombre, Arun, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuánto. ¿Has bebido? Me dice, o sea, yo ya viendo a Manolo digo, salvado. Digo, me he tomado 2 cervezas, Manolo. Me dice, 2, ¿no? Y yo digo, anda, tira. Como Guardia Civil no estaba muy bien ese hombre, pero fijaros cómo yo di por hecho que como hay una relación afectiva, iba a ser afectivo. Y él se relacionó desde la afectividad, de igual a igual, no sé si lo estáis viendo, ¿no? No está bien, o sea, me debería haber puesto el como a todo el mundo. Él se relacionó, pero si me lo llega a poner, ¿qué hubiese pasado? Que yo tal cual me hubiese ido en el grupo de amigos del instituto, a Manolo se la subió el tricornio, bueno, rápidamente me hubiese puesto a rajar de él como traidor al sagrado vínculo. Entonces, aparentemente son contrarias, pero es solo apariencia, porque a medio plazo los niños valoran mucho la coherencia. La coherencia. Y suelen valorar al que es consistente, coherente, justo, tiene un sentido de la justicia enorme, cuando se van acercando a la adolescencia no os quiero ni contar, y realmente esa figura coherente suele, digo suele porque no es matemático, no va a funcionar siempre, pero en un porcentaje alto de casos sí que va a funcionar y además va a posibilitar el vínculo más fuerte con esa persona. ¿Por qué? Porque, acordaros, las relaciones a largo plazo tienen que ver con la confianza. Y esta persona me inspira confianza. ¿Sí? No sé si lo veis. Y esa confianza es la que va a hacer que finalmente el vínculo del apego se establezca más con esa persona que con otras personas que a lo mejor están siendo mucho más guays, simpáticos y permisivos. ¿Vale? Yo esto lo descubrí con sorpresa para mí cuando empecé a trabajar en el centro de acogida de Torremolinos. Estuve muchos años en los centros de acogida de la Junta de Andalucía, de los propios. Y uno de los educadores, el más duro,
era el que más respetaban los niños. Y yo al principio pensé que era porque era muy duro y le tenían miedo. No, lo respetaban un montón. Porque era muy duro, pero era súper coherente, súper justo, y ellos sabían a qué atenerse. Era muy predecible. También es verdad que era un tío que se preocupaba un montón por ellos. O sea, realmente le importaban mucho los niños y ellos lo percibían. De hecho, el que él fuese tan coherente es porque los niños le importaban. Entonces, curiosamente, aunque no tienen que ver, tienen que ver. Porque además los niños, cuando ven que la otra persona se toma molestias, al final van a sentir que esta persona me quiere. Y el que no, van a sentir que esta persona en el fondo no me quiere. Les resulta, sí, no sé si lo veis, ¿no? De hecho, hay adolescentes que en consulta dicen esto: si me hubiese querido, me hubiese dado una torta. No estoy defendiendo que se le dé una torta, pero están ellos mismos expresando esa idea, ¿no? De que al final el que se... ¿Por qué? Porque corregir es más difícil que no corregir. A corto plazo es mucho más fácil no corregir. A corto plazo es mucho más fácil olvídame. De alguna manera el niño se siente invisible. Tampoco es la corrección constante, pero cuando hay una corrección lógica y sensata, los niños finalmente se van a sentir más queridos. Además de que están aprendiendo a regularse, ¿vale? Porque los niños van a aprender regulación de dos formas. Una primera, el modelo. Ellos tienen que ver modelos de gente que se regula. ¿Es suficiente el modelo? No. Hace 30 años pensábamos que sí. No, no lo es. ¿No? Un niño que crece en un sitio donde una de las personas es muy regulada, pero cuando el niño se desregula no le dice nada, ¿ese niño aprenderá regulación? No, incluso es posible que se vuelva un tirano. E incluso es posible que se vuelva un tirano con la persona regulada. Sí, esto lo habéis visto también. Si el modelo fuese suficiente, esto no pasaría. Entonces necesitan dos cosas: el modelo y el límite que obliga al niño a frenar y a hacer algo con ese malestar que no puede soltar fuera, pero que de alguna manera tiene que manejar. Ese es el comienzo muy simplificado de la autorregulación. ¿Sí? Entonces, esa es la función del límite y esa es la función de empezar a ir en el sentido contrario que estamos. Estamos en una sociedad sobreprotectora, en general, lo sabéis, ¿no? Buen amigo mío, profesor de la facultad, me contaba que al final del curso pasado tuvo la típica reunión con una alumna de 21 años para revisión de un examen, pero vino la alumna, su madre y el abogado de la familia. Sí, tal y como lo veis. Anécdota real, Universidad de Málaga. Así, o sea, ese es un poco, este es un caso extremo, ¿no? Pero un poco estamos ahí, en la sobreprotección, ¿no? Confundiendo además sobreprotección con amor. Y después hay gente que te dice, ¿ves que no se les puede querer tanto? Y hay que recordar, no. Hay que quererlos lo que se pueda, lo máximo posible. Pero quererlos también es tomarte el trabajo, hacer el esfuerzo de poner límites. Bien, y todo esto creo que vamos ya casi terminando, si nos da tiempo a preguntas. ¿Vamos bien, Ana? ¿Sí? 5 minutitos y damos tiempo a preguntas ya. Y todo esto hay que hacerlo a ser posible antes de la adolescencia. Antes de la adolescencia, ¿vale? Acordaros. ¿Cuándo empieza la adolescencia? Depende. La pre a los 9, 10, 11 años, dependiendo de la cultura en la que viváis. Hay un cambio grande en la Universidad de Stanford, en una investigación del 2017 después del 2022, encontraron que cuando a un niño de 7 años le ponemos una cinta con la voz de su mamá, ¿qué hace su sistema de recompensa, el sistema de su cerebro? Hay una zona que se llama el núcleo accumbens, que, bueno, todo el sistema de refuerzo se llama, cuando el niño oye la voz de su madre con 7 años, libera dopamina. O sea, el niño se pone emocionado, contento, ¿no? Eso lo recordáis también, todas y todo. Yo llegaba del trabajo, entraba a mi casa y venían mis 2 niñas corriendo, papá, con el dibujo del día, con tal y cual, ¿no? Entre 13 y 14 años eso cambia. Cuando le hacemos esta prueba a niños de 15 años, cuando escuchan la voz de su figura de apego, no segregan dopamina. Se acabó. La segregan con voces extrañas, a ser posible juveniles. ¿Vale? Entonces a veces me dicen, tengo la sensación de que mi hijo no me escucha. Digo, no es una sensación. No te escucha. Y es más, no le da alegría, ninguna alegría. Eso es una de las claves de la adolescencia. El grupo de iguales se transforma, empieza a ser lo más importante frente a la familia que ha sido lo más importante hasta entonces.
Hay mucha gente que dice, ¿esto por qué? ¿Qué mal hecho está? Está muy bien hecho, evolutivamente está súper bien diseñado. La infancia es para aprender todo lo que puedas de tu familia. Pero ¿qué pasa si naciste en una familia ruinosa? Pues que todo lo que has aprendido no te sirve para gran cosa. Entonces, en la adolescencia se produce ese cambio en el que tú dejas de aprender, ya lo que tuve que aprender lo aprendí, y ahora vas a empezar a aprender de personas que no son de tu familia. Si lo pensáis desde un punto de vista evolutivo de aprendizaje, es fantástico. Una manera de que aprovechemos todo lo que tenemos alrededor. Entonces, el momento ideal es que todo esto lo vayamos haciendo antes de la adolescencia. Te digo a ti, justo pensé que tiene un niño de 13, porque en la adolescencia no es que no va a ser posible, pero va a ser más difícil. ¿Vale? Va a ser bastante más difícil, porque antes nosotros somos su principal fuente de dopamina. Después no lo vamos a hacer ya. Puede que dentro de 15 años nos vuelvan a tener mucho cariño, pero eso tardará unos 10 o 15 años. Entre ese tiempo, que ojo, no quiere decir que tengamos que desaparecer de la vida de nuestro hijo. Eso otro día hablamos de la adolescencia también. Ya llevamos 2 charlas más. Vale, bueno, en la adolescencia, todo esto, ya esto me lo salto. Son las áreas. Mira, esta es la investigación para vosotros. La del 2016 es del mismo grupo, del grupo de Abrams, que trabajan con Vinod Menon en Stanford. Y estas son las dos, la del 2016, aquí tenéis la referencia por si la queréis, y la del 2022. ¿no? Primero encontraron esto que os dije, como a los niños se les activaba el circuito de recompensa. En el 2022 encontraron que a esa edad dejaba o publicaron. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tenemos que intentar hacer y ahora, si queréis, en el turno de preguntas, a ver si vamos aterrizando todo esto a situaciones reales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero es que tenéis que llegar a un acuerdo. Porque si no, él se va a pasar de duro o a ti te va a parecer que se pasa de duro y tú vas a intentar compensar. Y vais a entrar en esa situación en la que una está compensando y otro está pasándose de duro. Ambas relaciones van a sufrir. La de él va a sufrir porque los niños van a pensar, mira cómo es, mamá me está dando la razón, y la tuya también porque se van a volver tiranas contigo. Y después lo que usted ha dicho tiene toda la razón, que con él luego tiene mucho más apego en muchas cosas que digo, mira. Claro, encima de que yo estoy. Vale, pues ya, mira qué bien, me encanta, porque es una demostración de lo que decíamos al final. Entonces, yo te diría, primero que lleguéis a acuerdo y después la convivencia es frustrante. Pasa que nosotros hemos amoldado la convivencia a nuestros niños de tal manera que es un poco loco. Entonces, escuchamos su música y de vez en cuando ellos tienen que escuchar la nuestra, no pasa nada. Pueden hacer no sé qué actividades, pero hay horarios en los que no pueden ni tener actividad. Hombre, pantalla se podía eliminar, sobre todo redes, no voy a descubrir ahora mismo. Nuestro gran problema son las redes, ¿sabéis? ¿no? La mayor relación de salud mental se ha encontrado con el número de horas que se pasa en redes sociales, específicamente en redes sociales. Lo que pasa es que ahora todos son redes sociales, ¿no? Prácticamente casi cualquier programa tiene un elemento. Entonces, lo que te quiero decir es que prácticamente la vida te va a llevar a ayudarlas a que tengan que ir manejando esa frustración. Intenta no hacerles la vida demasiado blanda, ¿vale? Que sea un poquito, que ellas tengan a su nivel, son pequeñitas, pero que ellas tengan que ir resolviendo. Porque además cuando se la hacemos tan blanda, por un lado no lo estamos frustrando, pero por otro lado le estamos dando un mal mensaje. Le estamos dando un mensaje de que tú no eres capaz. O tú no eres suficientemente bueno. O tú el día de mañana cuando tengas un problema llórale al que tengas al lado que te vendrá a resolver el problema. ¿Sí? No sé si lo veis. O sea, todos los mensajes no nos interesan esos mensajes. Entonces, los mensajes que nos interesan es que ellos además aprendan. Y sin querer transmites eso. Y lo estás transmitiendo. Tú estás diciendo, incluso a veces estás transmitiendo, tú no eres suficientemente bueno para enfrentarte al mundo. Porque yo a ti te ayudo y tú ves a aquel niño que no lo ayudan y lo hace. De alguna manera tú eres menos que aquel. ¿Sí? No sé si lo veis. Y la intención es muy buena, pero lo que estamos transmitiendo es muy malo. Entonces hay que dejarles, el propio Bowlby habló en su momento, en la teoría del apego se habló de 2 grandes momentos, ¿no? Hay un momento de más intimidad, de cariño, y hay un momento de autonomía, de dar autonomía al niño, de fomentar esa autonomía. Y eso es lo que hay que hacer y es donde yo veo que estamos fallando con nuestros niños.
Entonces hay que dejarles que hagan cosas, que se equivoquen, que fallen, que se vean obligados a, pues de vez en cuando a escuchar nuestra música, de vez en cuando a estar sin un entretenimiento constante. Y es que hemos llegado a un punto en que parece que el aburrimiento sea no sé, algo que hay que desterrar y no hay que desterrarlo, ¿no? Entonces la vida es frustrante, es que la vida es frustrante, esa es una de las razones por las que lo frustramos. Y es muy bueno que aprendan lo antes posible o poco a poco, más que lo antes posible. ¿Vale? Entonces en tu caso, eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Cómo? Tú te vas a hacer un examen de conciencia y vas a ver por qué eres tan blanda con ellos. No hace falta que me lo digas, eso lo vas a pensar tú. ¿Y de dónde te viene a ti eso? ¿Y qué es lo que tú temerías si tú hicieses lo que tú crees que debes hacer? ¿En qué te convertiría eso? Y ver un poco de dónde viene todo esto. Y posiblemente tomar conciencia ya te va a ayudar a empezar a decir, bueno, pues esto viene de aquí, no tiene que ver realmente con mis niñas. Yo, ya que sé de dónde viene, voy a intentar ser un poquito más consciente y voy a intentar cambiarlo. Si no puede, vete a un terapeuta. Mira, aquí hay unos cuantos que se van a sacar la carrera pronto. Podéis tener tarjeta, la ibais repartiendo. Tenéis que hacer después el máster sanitario. Muy bien, en el máster sanitario nos veremos. Depende de dónde lo hagáis, nos veremos. ¿Vale? Muchas gracias. Vale, yo creo que esta pregunta además la tendrá mucha gente con variantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto, si pudiésemos, es hacer desaparecer los móviles. Sí. De verdad, ¿eh? O sea, ha sido, viéndolo retrospectivamente, qué error más grande hemos cometido soltando los móviles como creo que era la cosa, sobre todo en las redes sociales. Un disparate. Bueno, y espérate que venga la IA, a ver, veremos si no tenemos mucho más de lo que arrepentirnos, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Limitar mucho las redes. Muchísimo. Seguramente ninguno de nosotros está limitando las redes tanto como deberíamos. Ahora mismo las recomendaciones son niños por debajo de 6-7 años, 0 tiempo, no de móvil, de pantalla. Es la recomendación de la Asociación de Pediatría, o sea, no de un grupo extremo, ¿eh? Pero en este momento 0 es muy difícil. Es muy difícil. Totalmente de acuerdo. Y además yo pienso que progresivamente vamos a ir limitando más, porque si no es la guerra en cada familia. O sea, yo creo que lo que está pasando ya en Australia es cuestión de tiempo antes de que pase. Además, yo lo digo en todas las charlas hasta que nos vayamos convenciendo, ¿no? Yo cuando era pequeño, en el instituto, con 13 años, podíamos comprar tabaco y beber cerveza. Tal cual. Esto era el instituto de Torremolinos, no había que irse muy lejos. De hecho, en el cumpleaños, cada uno compraba un barril de cerveza en el bar y le decía, oye, hoy es mi cumpleaños, van a venir mis amigos. En el instituto. Claro, eso ahora nos parece una locura y estaba totalmente permitido. Hemos echado para atrás porque es una locura. Yo creo que con las redes pasará algo parecido, iremos poco a poco controlando. Entonces, ahora mismo, mientras más se pueda controlar, mejor. Hay que controlar sobre todo las redes, controlar el uso del móvil y sobre todo con niños más pequeños, que el uso del móvil sea a la vez con nosotros. O sea, que nosotros estemos viendo qué están haciendo, dónde están entrando, por supuesto con los controles parentales, etcétera, ¿no? Yo diría que tenemos 2 grandes problemas con el móvil, verdaderamente, según nos dice la investigación. Uno es el número de horas en redes sociales, correlaciona con salud mental, ¿vale? Mientras más horas en redes sociales, peor los índices de salud mental, ¿vale? Sobre todo en niñas mucho más que en niños, ¿vale? Posiblemente las niñas son más receptivas a todo lo que se mueve y se mueven más tiempo en redes sociales. Pero niños también, ¿eh? No es que no sean dañinos para niños. Segundo gran preocupación que tenemos cada vez mayor, la pornografía. Los niveles de acceso a la pornografía son locos, locos. La mayoría no estamos enterados de a cuánta pornografía están expuestos nuestros niños. Y casi todo es a través de a cuánta y qué tipo de pornografía. Eso sería otra charla, se me ha ido Ana. No, Ana, esa es otra, la de la pornografía. Primero vamos a corregir el término, que parece una tontería, pero al corregir el término nos va a ayudar. No tiene demasiado apego contigo, tiene apego ansioso contigo. ¿Vale? Entonces eso ya nos va a ayudar a entender qué tenemos que hacer. Tiene apego ansioso, no es culpa suya, seguramente sea
poquito, a ver, no será nada grave, pero bueno, eso que ella está manifestando es lo que llamamos manifestaciones de apego ansioso. Se pone muy nerviosa cuando tú no estás, no quiere hacerlo todo contigo, tiene una demanda constante. Ahí tendríamos que hablar bastante más para saber un poco de dónde viene y qué pautas, pero entonces, respuesta, sí tienes que intentar ir ayudándola a sentirse cada vez más segura. No se trata tanto de alejarla y de que se sienta cada vez más insegura, pero sí que está manifestando una inseguridad que no debería estar manifestando si tiene buena relación. O sea, entiendo que el padre es un padre implicado, ¿no? Que está siendo un buen padre con la mayor, que tú estás tranquila, que sabes que no hay nada ahí que nos pueda preocupar. Él está bien, está segura. Y a medida que vaya siendo más mayor, más verbal, hay que empezar a decirle, no, cariño, yo voy a estar, yo no me voy a ir, pero papá va a estar, o la hermanita va a estar. Y poco a poco, ¿vale? Y ahí va a tener que distinguir además si su manifestación emocional es de miedo y ansiedad o de enfado, ira y control. Si es de enfado, ira y control, eso hay que empezar a ayudarle a frenarlo. Yo te diría, por resumirlo rápidamente, miedo no. O sea, si tú ves que está pasando miedo, no. Lo que sea que la niña pase miedo no te interesa. Que se pone ansiedad, vamos. Pero si es enfado o ira, eso tranquilamente, también cuando están muy enfadados, el niño llega a un punto que además se desregula y ya no atiende, ¿eh? O sea, cuando se desregulan, ahí lo que hay que hacer es cogerlo. Eso digo, en ese momento hay que acudir, ¿verdad? Sí, si están desregulados no, porque una niña de 5 años no tiene capacidad de regularse si ya se le ha ido, ¿no? Vale. Pero hay que ayudarla a que no llegue ahí. A mí me preocupan mucho los niños perfectos. Sí. Los que tengáis niños perfectos, de vez en cuando mirarlos, Pues a ver eso, cómo están. Claro. Porque no los miramos a los otros. Entonces, de vez en cuando, sacar tiempo para el perfecto. Claro. ¿Vale? Es que es eso. Que tenemos la consulta llena de niños perfectos. También No hay mucha. problema porque tiene un hermano. A ver, esto es agotador lo que te estás diciendo, con lo que si una de cada 3 no lo haces, no pasa nada. No pasa nada. Lo único que se te hace más complicado a ti, ¿no? Y ahora hay que ayudarlo poco a poco a que aprenda a regularse. Eso tú que tú estás diciendo es muy interesante porque además seguramente él no sabe manejar ese enfado, ¿no? Entonces se puede hablar con él ya tiene 6 años y se le puede hablar y se le puede decir a partir de ahora vamos a intentar ver cómo podemos trabajar con las emociones. Ahí tenemos muchas cosas, hay incluso libros para niños emocionarios que les van a ayudar a reconocer las emociones, hay libros específicos para niños que se enfadan, que le cuentan un cuento de un niño, hay que ayudar a ese niño a que entienda sus emociones, que las maneje. Si no es un problema muy grave, no tienes que acudir a ningún sitio, pero puedes mirar libros, ya te digo, hay libros para todas las edades, libros para manejo del enfado, me cuentan una pequeña historia y después cada vez que me enfade puedo hacer tal cosa, puedo hacer tal otra y poco a poco que él aprenda a manejar ese enfado y ahí lo que le estás enseñando es autorregulación, ¿vale? Y esto a medio plazo te va a facilitar las cosas. Cada niño es un mundo además, o sea que es que no hay 2 niños iguales y hay niños con más carácter, otros con menos, unos más rebeldes, otros menos, que es que los niños son así, que no hay 2 iguales, ¿eh? Los niños tienen una desregulación rápida y cuando llegan a ese punto ya que están llorando, que tal, da igual si es por enfado, por tal, tú ves que ese niño ya no tiene capacidad de autorregularse. Entonces vamos a intentar evitar que lleguen ahí y a veces la distracción es muy buena herramienta, sobre todo con niños pequeños, no me parece mal para nada. Negocia premios si hace las cosas, dale un poco más de autonomía quizá, prueba también. A veces al no darles nosotros autonomía y estar todo el rato diciéndoles, se nos van colocando en posiciones de rebeldía. Entonces mira a ver si, ya es que no conozco a tu niña, claro, habría que verlo, ¿no? Al niño. Pero hay niños con los que se puede negociar, bueno, pues dime tú, ¿qué horario de la ducha? Pues a partir de ahora, si te duchas a tal hora tal, y el niño igual te va a funcionar mejor. Y desde luego lo del manejo de las emociones, reconocimiento y manejo de las emociones, le va a venir muy bien. Y ya te digo, hay un montón de material de eso. Los premios y los castigos son muy efectivos para cambiar el comportamiento. Son efectivos. Lo que nosotros tenemos que intentar es que no sean solo premio y castigo, que son premio y castigo, sino que sean consecuencias de tu comportamiento. O sea, nosotros siempre decimos que tiene que ser una consecuencia lógica de lo que tú estás haciendo, precisamente para que no se viva como un premio que me dan, sino como algo que es consecuencia de. ¿Vale? Entonces, si tú no estudias, cariño, pues no te dejamos salir, pero no por nada, sino porque es que ¿no? Un ejemplo. O si tú no ayudas a recoger tu cuarto, pues no te puedes poner a ver la tele, porque el que tú no recojas el cuarto quiere decir que mamá o papá tienen que recoger el cuarto con lo que no ven la tele. Pues le da esta pequeña explicación e intenta, pero es muy importante eso, porque para la mente del niño es muy importante que le entienda que la consecuencia depende de su comportamiento. Un premio
Si yo lo veo como premio o castigo, no depende de mí, depende de que a ti te dé la gana dármelo. Y esto no nos interesa que haya consecuencias. Las consecuencias tienen que ser positivas y negativas. Premiar indiscriminadamente es malo, ¿vale? Premiar todo el rato no es saludable tampoco, tiene que haber de todo. Tiene que haber momentos en los que se te retiran cosas, no pasa absolutamente nada, pero conectado con la consecuencia. Tú tenías mucha autoridad, hace unos años era fácil tener autoridad, cada vez más difícil, ¿vale? Porque los niños viven en un mundo. Y en el mundo en el que vivimos, la autoridad en general se está erosionando. Y además nos gusta que sea así. O sea, nos gusta que esas clases que eran tan rígidas ya no estén. Un efecto secundario de eso es que tenemos que educar más democráticamente y es más complicado. Si me apura, era más fácil educar en la época antigua que en la actual. Bueno, pues ahora nos ha tocado esta época y además seguramente queremos, ¿no? Entonces, castigo y premio es muy importante, no indiscriminados, pero sí vinculados a la consecuencia, que el niño lo viva como una consecuencia. Y en el caso de ella, mi sensación, y otra vez discúlpame si me equivoco porque tengo 3 datos, es que quizás ese niño estaba expresando como ganas de él querer hacer. Entonces, él quiere hacer, lo cual no está mal, pero hay una serie de cosas que hay que hacer. Hay que ducharse, hay que tal. Entonces, dime tú cómo lo hacemos. Bueno, en general, en las sociedades mediterráneas frustramos menos que en las sociedades del norte de Europa, por ejemplo, ¿no? En general, si habéis ido a países del norte de Europa, yo recuerdo una de las primeras veces que fui a Holanda, los niños lloviendo a Mari, los niños sin la capucha, y la madre no le decía que se la pusiese. Yo entendí al cabo de un tiempo que la madre se la había dicho una vez en la casa. Como no se la había puesto, pues tú mismo. O sea, aquí la madre estaría, la madre, el padre, el abuelo, todo el mundo, ¡el niño la capucha! poniéndosela. Y dije, mira, aquí hay otra forma de hacer las cosas. Entonces nosotros, en general, tendemos a querer resolverles demasiadas cosas a los niños, ¿vale? En general. Entonces tenemos que intentar no resolver tantas, dejar que los niños resuelvan y también aprendan ellos mismos, ¿no? A través de, no que seamos tanto nosotros los que los frustremos, sino también muchas veces dejarlo y que se frustren en la relación al mundo. Y os ahorráis un montón de problemas ahí, ¿no? A partir de ahí, ¿qué puedes hacer tú? Mira, yo a Volvi le preguntaron en una entrevista qué intervención sería la más eficaz para conseguir que mejorase el apego a nivel general. Y todo el mundo pensaba que iba a decir, bueno, habrá que hacer talleres de apego, o habrá que ir al psicólogo, y él dijo, reducir el cansancio de los cuidadores. Me pareció fantástico, fantástico. ¿Por qué? Porque en el momento que nos empezamos a cansar, estamos más agotados física o emocionalmente, es mucho más difícil tener una buena conexión con el niño. Para conectar con los niños tenemos que estar descansados. Por eso los padres vamos a ser siempre imperfectos, porque no podemos estar en el nivel óptimo, ¿no? Entonces, ¿qué te diría yo? Bueno, que mirases esto, que intentases cuidarte tú, ¿no? En la medida de lo posible, intentar relacionarte con el niño mientras la mayor parte de las veces estando lo más descansado posible, o al menos no estando agotado del todo, ¿no? Y después, si ves que necesitas hacer algo para llegar a ese nivel, pues hacerlo, ¿no? Porque sobre todo eso es lo que más nos va a influir. Es que a veces querríamos la perfección, ¿no? Esos son los datos que tenemos que ver de los niños. Están bien, están felices, se relacionan bien, son afectuosos. ¿Qué me dicen profesionales que se relacionan? Para mí, las maestras, los maestros son importantísimos, sobre todo si tenéis una maestra que tenga una serie de años de experiencia, porque son gente que ve todos los años a 20 niños. Muchas veces la gente dice, no, me gustaría un especialista. Y digo, sí, ¿qué dice la maestra? ¿No? Porque la maestra lleva 10 años viendo a 20 niños. Algo sabe. Entonces, eso también es una buena pista, ¿no? Entonces, por lo que tú me cuentas, si el niño está bien a todos esos niveles, ya está, lo mejor posible. Y si no, pues te damos un estabilizante del ánimo. Muchísimas gracias.